este espacio, hoy con estas dinámicas que, bueno, hemos decidido ya hace casi 2 años empezar a trabajar al interior de la U. Hoy nos acompaña nuestra rectora, la doctora Viviana Vélez Medina, ella es rectora delegataria de la seccional Armenia. También nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el doctor Fabián Andrés Estrada. Nos acompaña también la directora de todo este movimiento que ya más adelante va a tener la oportunidad de presentarse y demás, Isabel Collazo. Así que bienvenidos. Tenemos todo un ejercicio hoy con unos panelistas invitados que ya previamente quiero hablarles de ellos. Nos acompaña Sebastián Botero. Sebastián, bienvenido. Él es director general de Only Home. Está también Sorani Carvajal. Ella es secretaria de Desarrollo Agropecuario de Boyacá. Y también nos acompaña Paula. Paula, bienvenida. Ella es Paula González, ingeniera electrónica, fundadora de Chameleon Comunicaciones y facilitadora de la red de ProQuindío. Así que bienvenidos. Más adelante vamos a tener también la oportunidad de escuchar a otras personas que nos acompañan para que se presenten. Por ahora quiero darle la palabra a nuestra rectora, que dé un saludito, y luego entonces Isabel, para que iniciemos la dinámica. Doctora, bienvenida. Gracias, César. Un saludo muy especial para todos ustedes, nuestros invitados especiales. Isabel, gracias por hacer posible este encuentro. Para nosotros es un momento muy especial como universidad, porque si algo nos hemos propuesto es tejer más vínculos con los empresarios, más vínculos con el sector externo y poder hacer que nuestros estudiantes cada vez tengan mucha más participación real en el ámbito laboral, generando transformaciones, aportando al sector laboral, pero aprendiendo también desde esta experiencia. Estamos convencidos de que lo que pasa en las aulas es supremamente importante, pero lo que pasa en las aulas solamente se puede validar en un contexto real, en el sector donde ellos luego van a tener una injerencia laboral y profesional. Así que hemos propiciado todos estos espacios y nos llegó un aliado que para nosotros ha sido espectacular, que es 8-1. Yo le agradezco muchísimo a Adela, a Anselmo por trazar ese puente, por permitirnos conocer a Isabel y por permitir que Isabel esté hoy aquí con la universidad, generando valor agregado y generando cambios y transformaciones en toda la universidad, al interior de la universidad, con los estudiantes, dándoles la oportunidad. Felicitaciones a Carlos y Andrés. ¿Cuál es Carlos? Es que son muy niños ustedes. Carlos. Pronto irán a prácticas, muy bien. Carlos y Andrés, felicitaciones por haber hecho todo este proceso, por haber hecho esta práctica, por haber ido también a México, haber aprendido de la experiencia de 8-1 y hoy poder estar acá con nosotros contándonos los resultados. Seguramente ustedes están abriendo puertas para que otros estudiantes de la universidad también puedan hacer sus prácticas posteriormente con 8-1. Entonces, sin más preámbulos, doy la bienvenida y le doy las palabras entonces a Isabel. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, en efecto, nosotros también. ¿Cuál era Carlos y Andrés? Los Andrés les decimos. Carlos, Andrés. Bueno, contarles un poquito a lo mejor los que no tengan el contexto y a los que nos pueden estar viendo y demás, va a quedar como grabado también. Esto, en efecto, es un tema que nos hemos propuesto hacer, como decías, Vivi, de realidad a través de la práctica. El cambio y la transformación solo se vive y solo se evidencia en la medida en que vemos resultados y vemos impactos. Si no, pues suena bastante lindo toda la teoría y yo creo que eso hoy es un gran reto a nivel metodológico desde la perspectiva del grupo, de las empresas que tenemos nosotros, pues suena bastante bien ir y sentarnos con un director general y decirle, hombre, por aquí no es por aquí, sí, vaya, póngalo en la práctica. Entonces, como origen, esa es la visión que tenemos nosotros de validar o hacer esta validación desde el cambio y la transformación con un efecto real. Fine. Llega a la universidad, hacemos este ejercicio y tomamos este primer piloto, y ustedes son parte de ello, de decir, vamos a cambiar completamente el perfil de este semillero que tenemos de nuevos líderes transformadores, con una visión más de finanzas, de economía, de administración, no que las ciencias tipo psicología y demás no tengan esa validación,
pero hoy tenemos que voltearnos y mirar el mercado, el entorno real y decir, ¿estamos creando o estamos destruyendo valor? Me resisto, ¿cómo es tu frase? Ahorita le dices, me resisto con el cambio me está atropellando o yo voy realmente aprovechando esos momentos de transformación. Entonces, el contexto es con nosotros, sin nosotros o contra nosotros. Entonces, ahí verán cuál quieren, cuál quieren hacer. Entonces, el contexto de esto es el cierre del primer ejercicio, el primer ejercicio piloto que hicimos de prácticas profesionales en transformación y cambio internacionales. Entonces, Carlos y Andrés hoy nos van a contar, no tanto esa experiencia, igual y nos pueden comentar un poquito alrededor de eso, pero sí algo que es tangible, además de esa parte práctica que fueron, ellos regresaron y hicieron el ciclo completo. ¿Qué hicimos nosotros? Tratar de traducir una hipótesis que teníamos o que tenemos hoy por hoy en la consultoría y traducirla a un razonamiento económico que diga y valide realmente esta hipótesis. Entonces, fueron para allá, hicieron este ejercicio práctico, pero regresaron a la academia con un valor teórico también. Entonces, nomás como contarles un poco cómo fue esto y evidentemente tenemos otros estudiantes invitados, ya generó un poco de curiosidad el programa, ellos llegaron hace 8, 15 días de México, tuvieron la oportunidad de estar allá, yo creo que eso es priceless, o sea, eso realmente para uno cuando está en este momento de la universidad salir y ver el mundo, uno dice, ay, hay un montón de cosas, caramba, mejor, está más chévere que Parque Fundadores. Entonces, muy rico y ser parte de esto, pues bueno, me llena el alma y el corazón. Entonces, muchísimas gracias, muy ansiosos de ver el resultado, que es un trabajo de ustedes, que sí nace de una premisa desde nuestra experiencia, pero ustedes vienen con una validación teórica y metodológica importante. Entonces, los escuchamos y ahorita, bueno, vamos a platicar un poquito con mis amigos empresarios y sector público también. Entonces, vamos a tocar un poco ahí los temas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muy buenos días. Estamos de acuerdo de que este mundo corporativo, ¿sí? Este mundo corporativo toma decisiones un poco a la ligera, decisiones enmarcadas o en la sustentación de lo que, de la intuición, pero sinceramente esta intuición arroja el resultado que queremos o realmente se manifiesta este resultado en los objetivos que tienen los empresarios como tal. Queremos desde las prácticas que iniciamos con 8.1 y lo que nos planteó Isabel, queremos hacer algo un poco complejo. ¿Cómo le damos valor a lo intangible? ¿Cómo le damos valor al servicio que ofrece, digamos, un consultor en este caso, respecto al tema de lo que es gestión de cambio? Realmente fue o sigue siendo un reto el cómo también darle valor y que ustedes, los empresarios y las personas, vean el valor detrás de lo que hace un consultor para la gestión del cambio. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué queremos nosotros como tal? De la creencia a la evidencia. ¿Cómo nosotros pasamos del supuesto a darle un sustento científico, un sustento real, un sustento experimental, que es lo que nosotros nos encargamos en estas prácticas? Y cómo con 8.1, con la consultora, le empezamos a dar forma realmente a este discurso de la creencia a la experiencia. Desde 8.1 empezamos a manejar el concepto que es sharing económico. ¿Qué es lo que queremos? Que de este concepto se empiece a mitigar lo que hace intuir, porque la intuición realmente no tiene un soporte. Una mala intuición en una toma de decisiones, ¿qué le representa al empresarial? Costos. Eso es lo que nosotros realmente queremos, mitigar esta pérdida o esta fuga de dinero que se presenta con intuición. ¿Mediante qué? Mediante estudios, mediante sustentaciones, mediante una fórmula que se creó con la consultora para medir la rentabilidad o ser calificados de que la gestión está haciendo correcto o no está haciendo correcto. Bueno, es así pues que pasamos al contexto del problema, ¿sí? ¿Cuál es el contexto? La crisis de la mortalidad, hablamos de supervivencia empresarial, ¿sí? En ese orden de ideas, pues aquí vemos una gráfica, esta gráfica es obtenida del S&P 500, en donde pues podemos ver como
esta densidad en años de vida que es hacia arriba en torno como a esos periodos de tiempo en años. ¿Sí? Entonces, lo que hemos visto, o al menos lo que esta gráfica nos evidencia, es que, bueno, cerca de los años 70 para atrás, de los 85 hacia atrás, hay que también revisar, es buen objeto de estudio, entender qué pasaron en esos bajonazos. Realmente las empresas podían vivir más de 35 años. Hay muchas razones, son muchas las variables que podemos entrar a estudiar y demás, pero pues muchas de ellas en términos generales terminan siendo aterrizadas en temas de adopción del cambio. Es decir, el mercado cambia, el contexto cambia, las generaciones cambian, la demanda, o sea, sabemos que todos cambiamos, somos seres humanos constantemente cambiantes. Y al ser, digamos, las empresas movidas por seres humanos, pues no son perfectas, ¿sí? Son al igualmente cambiantes. Así que lo ideal es, digamos, aprovechar en la medida de lo posible ese cambio, tenerlo como una oportunidad y evitar ser parte de estas empresas que lastimosamente con el tiempo han fallecido. Si le damos como una palabra, si lo vemos como en las líneas rojas, que son como los periodos más recientes, podemos visualizar en el contexto de lo que sería pandémico, nadie se esperaba una pandemia. Si bien sí existía la tecnología, por ejemplo, para que las empresas se comunicaran, ya tenemos medios de comunicación más sofisticados que los que se tenían hace muchos años. Muchas empresas lastimosamente no pudieron adaptarse al contexto, ¿sí? Y es así digamos, les dábamos como este contexto del periodo de tiempo de vida de las empresas y cómo se está comportando. Hoy en día se reduce a cerca de 14 años las que más tiempo viven. Carlos, les voy a hacer alguna aclaración aquí importante. ¿Esto qué quiere decir? O sea, el takeaway de esto es el contexto es tan cambiante hoy que las compañías en los 80s tenían más tiempo en donde su propuesta de valor se mantenía. Yo puedo seguir haciendo muebles de exactamente la misma forma y voy a durar 30, 40 años vigente. Hoy ese cambio reduce a menos de la mitad esa propuesta de valor. ¿Qué quiere decir? Que el contexto y el consumidor me está cambiando tanto que me dice, hombre, muévase porque si no, ya su propuesta de valor para mí no es vigente. ¿Eso qué es lo que dice? Si yo sigo tomando decisiones con la intuición, muy probablemente tengo un amplio espectro de error en esa toma de decisiones. Entonces, completamente. Entonces ahí es donde se une. Entonces el contexto es esto, es un dato, es un fact que esa propuesta de valor se disminuye. Entonces, o se mueven o simplemente pierden y empiezan a desaparecer. Eso es lo que hemos investigado atrás de la vida y de la propuesta de valor de las compañías. Y otro trasfondo que uno alcanza a percibir en estas gráficas son dos puntos importantes. Más o menos en el 85 al 90 empezó algo muy importante para el ciclo y algo que marca la diferencia, la globalización. Realmente si alcanzamos a percibir desde el año 80 empieza un decaimiento en cuanto a estas industrias. Recordemos que este índice bursátil compone las 500 empresas estadounidenses con más capitalización. ¿Qué quiere decir? Me adelanto un poco como a la conclusión de eso. El cambio no es dinero. Se está demostrando que aún las empresas teniendo el capital no es suficiente para soportar estos cambios. Lo otro importante, pandemia. ¿Por qué no podemos excluir este dato? Porque podemos decir, no, es un acontecimiento que es atípico y hay que excluirlo. Realmente no. ¿Por qué es importante? La dinámica del mercado requiere personas que sean capaces y ágiles para adaptarse a ese cambio en el momento idóneo. Eso es lo que nos permite demostrar o validar la importancia de las personas que realmente sepan del cambio y sepan dirigir a la organización yendo de la mano de cómo está el mercado en ese momento. Entonces, son dos puntos importantes que demuestran que tras de que ya pasó, no aprendimos realmente la lección de cómo debíamos hacerlo. Y estamos ahora en este punto para poder empezar a trabajar realmente de que es muy necesario la competencia de la gestión del cambio y la importancia de este para sostenerse en el tiempo. Si hablamos allí como de competencias. Acá tenemos otro dato y es que usamos este término de desfalco estratégico. ¿A qué hacemos referencia? Partimos del dato, el 70% de las iniciativas fallan en su intención de entregar el valor esperado al inicio del proyecto.
la fuente es del Economista, ¿sí? Si bien en el artículo dice que directamente fallan, consideramos que no todos los proyectos en general fallan. Muchos quizás no entregan el valor esperado. Hay algunos que lastimosamente quedan rezagados en la operatividad de la empresa y es allí, digamos, donde entramos a ese desfalco estratégico. Si bien hay proyectos que sí requieren una buena inversión y demás, a lo largo del tiempo no le están aportando como este valor significativo a la empresa para lo que realmente se crearon dichos proyectos. Así que no es un fracaso, es realmente un desfalco estratégico y tiene que ver con la asignación principalmente de recursos. Si bien hay, no sé, recursos que se puedan invertir en forma de CAPEX, por ejemplo, a la tecnología, pero realmente, ¿quiénes son los que adoptan el cambio? La tecnología no va a ser funcional por sí mismo, ¿sí? Allí es donde entra pues la gestión del cambio organizacional, que eso está sustentado principalmente el Change Economics, y es allí donde hablamos de personas, adopción humana, ¿sí? Las empresas están compuestas, dirigidas y construidas por personas, así que es un poco importante, es una cosa que queríamos siempre destacar, así que digamos, es eso, no ser extremadamente pesimistas, entender que es una oportunidad para aprender, pero sí hay que ser bastante francos con la idea de que pues los datos no se construyen por sí solos, hay una evidencia de que lastimosamente muchas de esas iniciativas no van a dar o no están dando el valor esperado. Bueno, este dato es importante en la gestión, digamos, ya uno es la parte contextual o el entorno que nos acompaña, y esto es lo que sucede hoy en habilidades gerenciales y capacidades de la organización para convertir la estrategia en táctica, luego en resultado. Entonces, ahora hablábamos un poco del triángulo y cómo realmente cascadean. Esto viene desde la planeación estratégica. Tengo una visión, tengo un mandato como dirección general, tengo que traducir eso en iniciativas a través de cualquier metodología que quieran, balance scorecard, whatever, cualquiera que necesiten, pero solamente el 70% de ellas entregan el valor esperado. Entonces, imagínense la cantidad de dinero, y me gustó la imagencita esa que pusieron ahí, el barrilcito, porque puede ser un huequito así, pero las empresas, y hay empresas tan nobles que generan tanto, no sé, hay empresas que generan muchísimo flujo. No te das cuenta, pero no te das cuenta es que te está saliendo 2, 3 millones de dólares por ahí, pero no te das cuenta porque puedes soportarlo. Entonces, ellos decían, ahorita decía Andrés algo importante, el S&P 500 nos dice, son las más fuertes, las que más dinero tienen, y esto les pasa. Y entonces, ¿qué sucede? Pues entonces nos quedamos con empresas, conocen los típicos casos, ¿no? El de Kodak, sí, o sea, sí, pero ahora hay un montón más. Pero esas son las que más rápido puede uno tangibilizar en eso no fue una buena ejecución estratégica. Probablemente ellos vieron signos en el mercado. Claro, ellos ya tenían prototipos, una vez hablábamos acá con Proquindío de innovación, ¿no? De como todos estos temas, pero este es un dato, y alrededor del 70% que no entreguen, imagínense la cantidad de cosas. Entonces el planteamiento de ellos es decir, fine, pero la gente, ¿será que es que no está capacitada para poder llevar estas transformaciones a la realidad? ¿O quién es? ¿O quiénes son? A no ser que tengamos aliens atrás, pero por lo pronto van a ser los humanos. Van a haber muchas cosas. Entonces la tecnología en sí misma no es un habilitador. El habilitador se hace a través de una buena estrategia tecnológica, si fuera el caso, y una buena gestión de cambio y adopción de esta tecnología. Es un planteamiento distinto y suena fácil, no es tan fácil. Entonces, es para complementar. Complemento a eso, como dijo Isabel, es, no sé quién de ustedes alcanzó a captar realmente lo amarillo. No sé si de pronto le prestaron atención a lo que realmente es. Y tiene un porqué, lo acaba de decir Isabel. El CAPEX, que es el gasto de capital que hace la empresa, ingresa por arriba del barril. Más que suficiente, que digamos nosotros. Pero hay un factor que no se aborda cuando se gestiona. No es solo invertir, no es solo gastar dinero, es el capital. La fuga que hay allí representa la no adopción del cambio frente al humano, frente al colaborador que realmente es muy importante en todo un proceso de un cambio. Me permito dar un ejemplo que nos pasó con una empresa donde él manifestaba que el problema son los colaboradores y nunca el problema es el colaborador realmente. Entonces, ahí donde nosotros intervinimos y dijimos al empresario, momento,
El colaborador no es el problema, al contrario, es la solución. Y eso es lo que pocos alcanzan a realmente a visibilizar, la importancia del colaborador. ¿Por qué? Porque ustedes como empresa pueden, ejemplo, establecer un software, pero el software no va a hacer lo demás. Entonces, la importancia del capital humano para todo lo que compete la transformación no es solo invertir en infraestructura, en edificios, en toda esta parte productiva, pero realmente quién ejecuta o quién trabaja estos elementos. Es la importancia o el poco que queremos dar y lo que destaca la consultora es eso, que aborda primero que todo a la sensibilidad, a lo que es el colaborador y la función real que tiene el colaborador en las empresas. Bueno, ahora bien tendríamos lo siguiente y es el cambio de paradigma. Es decir, ¿qué les proponemos? ¿Sí? Del animador al doctor, ¿por qué hacemos esta símil? Si bien sí existen, digamos, formas de hablar de gestión del cambio, si hay unos antecedentes y revisamos como el estado del arte, llevan buen tiempo hablando al respecto, les sucede algo muy particular y es que, irónicamente, aunque se hable de gestión del cambio, muchas de estas metodologías no se han adaptado al contexto, no han ido de acuerdo al cambio que tenemos. Entonces, allí tenemos dos elementos, la gestión tradicional, que podríamos llamarlo el animador, y el Change Economics, que es lo que proponemos, que son como médicos, como doctores, es como ese elemento. Entonces, por eso allí tenemos este megáfono. ¿De qué les hablamos? De el tema de la intuición. Entonces, hay herramientas que aunque suene contundentes, se quedan obsoletas ante las necesidades del entorno. El contexto me está pidiendo cada vez ser más llamativo si hablamos de temas de marca, ser más eficientes si hablamos de temas de tiempo, ¿sí? Y todo eso en general que representa, lastimosamente muchas empresas cuando hablan de cambio lo introducen como un costo oculto. Podríamos hablarlo principalmente en qué áreas de tecnología e innovación, pero en todo caso sigue estando oculto. No le damos como esa legitimidad al tema, que es allí donde vamos a entrar a la siguiente etapa, que sería el triángulo. Y bueno, tú como algo que estás escondiendo en alguno de tus proyectos, en alguna de las áreas de tu empresa, te lo vas a tomar realmente tan en serio como debería hacerlo. ¿Sí? Entonces, allí tenemos ese objeto de animadores. Si bien las metodologías hacen un levantamiento de información y demás, hay muchas formas de decir, venga, si podemos adoptar el cambio, cómo vamos, cómo monitoreamos este proyecto, pero realmente la labor en ese entonces o para ese momento era hacer como un acompañamiento, motivación, bueno, capacitamos a tu personal, dale, te sugiero esto, está bien, digamos, tener la labor de ser estos animadores y consejeros del empresario, pero consideramos que es realmente más valioso pasar a ser sus doctores, especialistas, auditores si es que se necesita, ¿sí? Ahí es donde pasamos al Change Economics. Si no logran distinguir el elemento que está a su derecha, es una máquina de resonancia, ¿sí? ¿Por qué vamos a ello? Como ahora vamos a esa evidencia, la idea es basarnos en el diagnóstico clínico. Es decir, bueno, ¿cómo está funcionando su proyecto? ¿Cuáles son sus ambiciones? Realmente, ¿cómo están haciendo las cosas? La idea es convertirnos casi, o que las empresas tengan a estas personas con competencias para ser doctores empresariales, y de eso pasar a que las empresas se tomen la temática en serio y hablar de un presupuesto trazable, tangible, algo que le dé esta legitimidad a la idea de gestionar el cambio. Porque de alguna manera, y allí pasaríamos a la siguiente parte, que es la solución, el triángulo de la economía del cambio, empezaríamos a hablar de estos tres elementos: presupuesto, adopción y retorno de inversión. ¿Sí? ¿Por qué? Presupuesto. Hablamos de una inversión explícita. Cuando hablamos de presupuesto, significa que estamos pensando seriamente en algo que queremos que nos beneficie y por ende tenemos que invertir en ello. ¿Sí? Cuando hablamos de presupuesto, estamos hablando de algo que nos estamos tomando en serio, algo que tenemos que rayar, calcular, meter a una planificación anual si es que se quiere para la empresa. Y por eso hablamos de legitimidad, que sería como la palabra adecuada.
cuando tomamos, digamos, este elemento de gestión del cambio, no como un costo extra que esté en alguna de las áreas, que es la que más estrés vaya a tener por la generación del proyecto. Hablaba Andrés del uno de los ejemplos más comunes, que de hecho la consultora también atiende este tipo de proyectos, y es la adopción de software. ¿Quiénes son los encargados de adoptar el software? Muchos dirán, bueno, los de TI, tecnología e innovación, el personal de sistemas y demás. Ok, ¿quiénes deben aprender a utilizarlo? Si tenemos que trasladar una información financiera al nuevo sistema, al nuevo software, realmente, ¿qué personas hacen eso? Entonces habría que capacitar al área contable y financiera para que aprenda, no sé, a recopilar sus informes y demás, a levantar la información. Si hablamos de facturación, pues, ¿quiénes son los que facturan? Los cajeros y demás, si hablamos de un supermercado, entre otras personas, ellos tienen que aprender a usar ese software. Así que al final del día no todo se queda concentrado en una sola área de la empresa, sino que realmente hablamos de una afectación general a la empresa, el comportamiento de la empresa. Por eso es importante hablar de un presupuesto general, en donde se entienda que es un impacto para la empresa completa, puede tener ciertos costos en términos de tiempo y demás, con lo cual es importante darle esa visibilidad, que sea explícita esa inversión para eh, generarle esta legitimidad. ¿Sí? Después tenemos lo que sería la adopción. Ahí es donde hablamos de las personas. La adopción es el motor del valor. ¿Sí? Hay muchas estrategias para implementar adopción, es cierto, depende mucho, digamos, de las necesidades de tu empresa, de a qué área vas a atender. Sabemos que si hablamos, por ejemplo, de una empresa que lo que hace es exportar, su área de logística y transporte va a ser muy distinta al área de mercadeo y comunicaciones. ¿Sí? Es importante adecuar la información al personal, capacitarlos, darles esta capacidad de decir, bueno, queremos que tú ahora construyas estas habilidades, confiamos en ti, tú conoces el proceso, quizás más que muchas de las personas que crean que lo conocen desde afuera, pero solo tú sabes cómo funciona tu área. Y si llevas mucho tiempo en la empresa, lo ideal es decir, no, te reemplazo, traigo otra persona y hago un reproceso en la capacitación y demás. No, hay que habilitar, que es una palabra que hemos escuchado bastante de 8.1, por suerte no hemos escuchado con tanta frecuencia dicha palabra, hay que habilitar a nuestras personas, a nuestro personal, ¿sí? Hay que darles esa capacidad de tener iniciativa, de no tener miedo a proponer, de decir, señor, como su colaborador conozco su área, quiero saber qué están haciendo, le propongo lo siguiente. Sí, ahí hablamos como de este tema de adopción, habilitar a las personas, darles la capacidad de ser parte de ese cambio, porque al final del día ellos son los que terminan dando esa generación de valor importante que necesita la empresa. ¿Sí? Y después tenemos el retorno del ROI, que es algo que mi compañero, la verdad, sí tiene más dominio y desarrollo del tema. Él fue que estuvo desarrollando la fórmula para 8.1. Bueno, como muy bien lo explicó mi compañero Carlos, lo que propone la consultora como tal es el Chain Economic, que tiene su base en esta triada: presupuesto, adopción y retorno. Lo que la premisa inicial fue, ¿cómo mide uno lo intangible? ¿Cómo mide usted un servicio realmente? Le mandó con los consultores investigaciones, pruebas, indagación. Llegamos a una fórmula muy, ¿cómo le puedo explicar? Se lo puedo decir aquí como a grosso modo de qué está constituida la fórmula, pero en su fondo es más amplio. Tiene relacionado el inicio del proyecto o el negocio, cómo inicia, lo que el empresario quiere realmente, y ese se divide en dos. Una cosa es lo que el empresario quiere y otra cosa es lo que uno como constructor aterriza al empresario. Le dice, bueno, realmente, ¿qué medidas se tienen que alcanzar? ¿Por qué? Porque claramente el gerente va a querer llegar a un 100%. ¿Pero esa es la realidad? No, porque no se puede desconocer cómo se mueve el mercado, los otros competidores. Hay muchos factores que decir que vamos a dar un 100% es mentira. Entonces, lo que queremos es darle realmente lo que quiere. Claramente no nos vamos a quedar con unos mínimos. No es así, porque lo que queremos desde la consultora potenciar lo que ellos quieren y llegar a un valor real. Entonces, tiene inicio,
lo que ya se concerta con el empresario y el consultor y a lo que se llegó. También se mide de cómo queda posicionado la empresa respecto al mercado o respecto a su actividad económica a nivel nacional. También mide la satisfacción de los colaboradores, que como ya hemos visto es necesario para esto. ¿Por qué? Porque no podemos implementar un cambio que vaya en contra de lo que ellos quieren o requiera más esfuerzo para ellos. Realmente la dinámica del cambio no es generar eso. Entonces, como a grosso modo eso es lo que se reúne o se sintetizó en la fórmula en el cual ya nos da el ROI, que es el retorno, pero el retorno en cuanto al cambio. Esto es una fórmula diseñada exclusivamente para la gestión del cambio. Este ya me arroja de que la inversión que hace el gerente o la compañía, al cuánto tiempo será reflejada. Es aterrizar realmente cómo lo que va a invertir sí se va a ver proyectado en cuanto a la eficiencia y eficacia, que es lo que todo el mundo buscamos cuando se implementa un proyecto de gestión del cambio. Nomás hay una aclaración, ya que van a entrar ahí, creo que no lo traen explícito, pero les vamos a dejar el paper para que lo vean como la razón financiera que se generó. Porque el gran reto es la tangibilización y nosotros hablábamos un poco de hablar de un seguro empresarial cripto. Lo vamos a ver más adelante, pero conceptualmente es eso. ¿Cuánto estás invirtiendo hoy? Aquí hay ya un elemento, digamos, un poquito más de trasfondo. Entonces hay capital de inversión, que hablábamos ahorita, CAPEX. Hay operativo, que es el OPEX, y normalmente los proyectos caen en OPEX. Pero el OPEX solamente es un pico y se quita, o sea, financieramente así es como se maneja. El CAPEX es algo que el planteamiento que hicimos nosotros es no dejes de ver el capital humano como un capital y entonces invierte. La pregunta hacia el director, yo que estaba en esas posiciones, en una junta directiva, ¿y qué? O sea, ¿y qué obtenemos eso? ¿Qué obtenemos de eso? Entonces, y llegan los 81 y los Price y los McKinsey y todos los que se quieran imaginar. No, listo, hay que trabajar con la gente. Todos estamos de acuerdo con toda la premisa conceptual previa, ¿cierto? El reto es esa barrera en donde yo digo, ¿y 100 pesos es mucho o es poco? Primer punto del triángulo de esta economía o de economía del cambio, ¿qué es mucho y qué es poco? Entonces, si yo tengo eso explícito, es porque tengo claro qué es lo que voy a obtener detrás de eso. Entonces, nace este concepto de retorno de inversión sobre cambio. Y esta es, digamos que las pruebas que hicieron, que by the way no lo han dicho, pero esto también ya quedó programado dentro de un software justamente interno, donde Andrés y ellos, bueno, estuvieron trabajando. El caso es eso. Entonces, no tengo presupuesto porque no sé si es mucho o es poco, pero sí estoy consciente que tengo que invertir. ¿En qué? Tratemos de traducirlo en esta fase de adopción, cómo lo puedo observar dentro de la organización. Es una forma de tangibilizar, pero no es válida dentro de un negocio que genera ganancias y que está para la creación de valor para los accionistas, al menos en la empresa privada. Entonces, nace esta última punta, que es la que ellos estresan, digamos, probando qué variables son las que son claves, y entonces, ¿qué podemos llegar y completar y decir? Los 100 pesos que tú vas a invertir en tu compañía tienen este impacto en la gente, comportamientos o conductas observables, pero adicional, esos 100 pesos tú los vas a regresar a tu compañía en 3 años y es más, vas a empezar a ganar 300. Ah, ok, no, hasta 100 es poquito, ¿me entiendes? No hay mejor Entonces, ahí, digamos que esa es la lógica económica, financiera, administrativa atrás de esto. Entonces, no hay legitimidad si no encuentro un retorno de inversión sobre este cambio que estoy generando. Esa es la premisa, digamos, que hoy es un reto dentro del empresariado. Sí, es importante como darle ese valor a la terminología, ¿no? Realmente, pues, ¿cómo les hacemos o cómo les decimos? Venga, lo que estamos contándoles sobre gestión del cambio, si es algo que le interesa al mercado, si es algo valioso, pues hay, la verdad, algunos ejemplos que tomamos del mismo show uno, como hemos tenido la cercanía de participar en algunos de sus proyectos, atender a algunos clientes, escuchar de primera mano cómo funcionan las cosas, las necesidades reales del empresariado, que por ejemplo, el caso que más nos deslumbró un poco, seguramente al final se los contemos, pero ya que es algo reciente, fue en México, una empresa que se llama Nasan, llevan muchos años existiendo, más de 50, pero uno dice, hay cositas que se podrían atender y aprovechar, va a aprovechar muy bien. Así que, bueno,
Vértice de adopción. Casos de éxito, OXXO. OXXO es uno de los clientes de 8.1. ¿Cuál era su necesidad o su proyecto? Y espero, digamos, no, no equivocarme, Isa. La implementación de un sistema de suministros en OXXO. Es decir, ¿conocen a OXXO? Sí. ¿Cuántas tiendas creen que tenga OXXO? Acá en Colombia y en México y en Latinoamérica. ¿Cómo manejas la cadena de suministros de un gigante de este tipo? ¿Sí? Ahí es donde entra la tecnología, el sistema, el software, ¿sí? Pero bueno, si hablamos de pasar de la instalación técnica a la competencia operativa real, bueno, nosotros cómo hacemos que este sistema lo entiendan todos nuestros colaboradores, ¿sí? ¿Cómo hacemos que todo OXXO, su identidad, su lógica y su funcionamiento funcione en base a que el proyecto se dé bien y que realmente nos genere eso, una operatividad real, una eficiencia, depende de a quién le preguntes en la empresa, una reducción de los costos, un incremento de los beneficios, ¿sí? Entonces, realmente queríamos como tomar el tema por la magnitud de la empresa, ¿sí? Para que entiendan que, bueno, es una empresa muy grande, tiene retos muy específicos por su área, ¿sí? Pero el alcance es muy grande y uno dice, pues madre, ¿cómo lo haríamos? Siendo muy coloquiales. Y allí es donde entramos, bueno, si bien es bueno, es muy importante implementar tecnología, la tecnología no integra las cadenas de suministro, las personas lo hacen. Entonces, por eso queríamos tomar este ejemplo. Y hablaríamos de especialistas y diagnósticos. ¿Qué es el sistema Cambia? De eso, Isa más o menos les estaba haciendo una mención. El sistema Cambia hace parte de una metodología de 8.1, ¿sí? Está sustentado en las herramientas, el diagnóstico, la experiencia, el levantamiento de los datos, las cosas que realmente hemos aportado e incluso llamaríamos, teniendo el contexto, inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ¿para qué es? Para diagnosticar realmente. Eh, es decir, no se operaría ciega, sino que usaríamos este diagnóstico clínico del que les hablamos. Es importante tomar la información como lo que es información y usarla a nuestro favor. ¿Para qué? Para identificar riesgos, resistencias, fuentes de patrocinios. Entonces, estos elementos, así como la verdad nos tardaríamos todo el día hablando de cómo funciona ellos y demás, pero pues queríamos como compartírselos. Cuando hablamos de Cambia, pues hablamos de, bueno, cómo 81, que es una empresa que asesora en gestión del cambio, se está adaptando también a las necesidades. O sea, no es lo mismo que la metodología anterior que hablábamos de, bueno, tenemos un montón de formatos que llenar, un montón de hojas de Excel, cálculo, tenemos que hacer estas cifras, si bien hay sistemas como el ACAR que nos permite generar eh, un, un- una implementación de identificar riesgos o revisar, bueno, qué nivel de madurez tiene tu empresa. Tú lo puedes calificar de muchas formas, hay muchas herramientas para darle una calificación, medirlo estadísticamente, pero eso es tiempo. Y hay muchas veces en donde esto se convierte en un reproceso. Entonces, de ahí hablaríamos, como este es uno de los ejemplos, el sistema cambia aplicando la metodología 8.1, metodología en la que si quieren pueden formarse sin problema. Nuestro compañero Andrés y yo nos formamos, nos capacitamos antes de ingresar a uno y nos especializamos en él. Y bueno, por eso el semáforo, ¿cierto? Identificación de riesgos, resistencias y fuentes de patrocinio. La institucionalización. Este es un caso en el que, o al menos uno de los clientes o alguno de los proyectos en los que pudimos hacer parte durante nuestra práctica, y es el Grupo Bafar. ¿Qué es el Grupo Bafar? Grupo Bafar es una de las empresas de la industria alimenticia en México más grande que tiene. ¿Sí? Tiene cerca de 75.000 colaboradores. Así que es grandísima también. A lo que queremos ir con esto es evitar esa falacia de los costos hundidos, si hablamos ya de términos económicos, ¿sí? Y hablar bueno, realmente las empresas están interesadas en esto. Lo que hicimos con ellos fue la implementación de la CMO, Oficina de Gestión del Cambio Organizacional, ¿sí?
desarrollamos y adecuamos la metodología GMIC a la integración de una oficina nueva en el grupo Vapar, que pues es añadirle una área nueva a la empresa. Pues conocemos las áreas convencionales, contable, financiera, operaciones y demás, pero ahora hay una oficina que no solo se encarga de la gestión de proyectos, sino de ese acompañamiento, que sería la implementación de una. Bueno, ya desearíamos hablar un poco más porque realmente el tema es muy extenso, es más largo, profundiza más variables, pero como para cerrar y dar una conclusión, lo que presenta 8.1 la consultora es abordar el cambio desde la opción humana, desde fundamentos científicos y fundamentos que realmente permitan un cambio real a lo que el mercado está mostrando. Es tangibilizar y dar conciencia de que el cambio no es instalar y ya sigo el cambio. No, realmente hay todo un proceso, toda una documentación, unas guías, un acompañamiento, porque aquí no es se compró, se instaló y vámonos. No, se hace un acompañamiento completo, lo que necesite el gerente o la empresa hasta que el cambio sea como una política, sea algo que interiorice como tal el capital humano. Entonces, este sería como nuestro cierre. Esperamos que haya sido de su agrado. Esperamos haber de pronto generado inquietud frente a este tema. Muchas gracias. La verdad hay algo que no quisiera dejar pasar y es de lo que Isa les habló ahora y es, bueno, hay un argumento lógico, quisimos meterle todo el tema de nuestra área que es economía, hablando del costo de oportunidad, pero ¿cómo queremos conmoverlos a ustedes? ¿Qué es la gestión del cambio? Un seguro. Invertir en un seguro para garantizar la supervivencia que empresarial. Les hablábamos del tiempo de vida de las empresas en principio y demás. Por eso les hablábamos del doctor. Uno, como persona, uno paga un seguro o paga su EPS o demás, no porque todo el tiempo espere enfermarse, sino porque cuando sucede es importante atenderlo. No queremos estar enfermos, ¿sí? Tú no vas a querer, o sea, tú no compras un seguro para tu carro pensando en que te vas a accidentar, sino pensando en cuidar tu patrimonio realmente. Y eso era como lo que queríamos eh, mostrarles, darles a concluir. Es una investigación que puede dar mucho más. Lo ideal es eso, tomarnos este tema en serio, saber que hace parte de tener en cuenta al capital humano, que es el generador real del valor para las empresas. Y sin ser más, muchas gracias. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Carlos. Y Andrés, les comento ahí un par de cositas que obviamente esto es un ejercicio académico y vamos a complementarles a lo mejor a ustedes y a ustedes empresarios más información y estará publicado el paper a partir de la otra semana. Estamos en revisión de algunas cosas. ¿Qué tiene el paper? La fórmula financiera para poder hacerlo. ¿Qué tiene también este documento? Un link donde pueden probar desde las compañías hacer estas pruebas y decir, oye, yo voy a invertir 100 millones de pesos en esta tecnología, ¿qué va a pasar? Y entonces empezar como a probar, o sea, lo que queremos es ya también llevar esta fórmula a la práctica y que esté disponible. Al menos mis socios y yo estamos muy enfocados en una democratización del cambio. Entonces, son herramientas que estamos poniendo abiertas. Exacto, inteligencia artificial, tenemos unos agentes que ya están disponibles para medir madurez de gestión de cambio en la organización. Entonces, hay ya muchas herramientas. Esta va a ser una adicional. Va a estar disponible a partir de, yo creo que una semana, ¿no? Una o 2 semanas. Entonces, primera cosa que no sé qué hay como al aire, porque fue un poco conceptual. Entonces, hay una fórmula, se las vamos a pasar ahorita antes de que se vayan para que vean el trabajo que hicieron allá, como que arrastraron pues el lápiz en eso. De los resultados de los 2 ejemplos que pusieron allí, yo les voy a dar algunos datos así como para que vean el impacto que tenía estas cosas. El caso Oxxo, que hablaban de la transformación de la cadena de suministro, ha sido una jornada de transformación de 5 años de la compañía, en donde nosotros hemos sido, gracias a Dios, el copiloto, digamos, de este proceso. Eso es a nivel México. El dato es, al menos hasta donde yo me lo sabía, en México habían 25,000 tiendas. En Colombia hay alrededor de 4,000, 5,000 tiendas y siguen creciendo en la región. Entonces, pues imagínense el volumen de cosas. Entonces, este proyecto es la transformación de esto. ¿Cómo se mide? Hoy, con la consultora líder que trae el proyecto, sé que se han recuperado en estas eficiencias o ineficiencias más de $500,000 en solamente un año en recuperación de una inversión. ¿Cuánto cuesta una inversión en cambio? $50,000, $100,000 al año.
Entonces ahí pueden hacer un comparativo un poco en donde ese doctor externo viene, te ayuda y tangibilizas. En el otro caso, que es Grupo Bafar es equivalente a Grupo Nutres aquí en Colombia. Entonces es una compañía grandísima, el norte de México, están en Chihuahua establecidos, y ellos hablaron de otra forma en la que están entrando. Aquí una es un doctor externo como Oxxo y este es déjame te instalo a un doctor en tus instalaciones. Y la ambición que tienen dentro de esta gran transformación es crecer 3 veces el negocio de aquí al 2028. Entonces, la directora de transformación se puso esto como una meta y entonces llega 8.1, ellos participaron en el proyecto y están allí habilitando. ¿Cuándo van a empezar a ver los resultados? Se supone que a partir del próximo año. ¿Qué hicieron ahorita? Instalaron el doctor. Ya está sentado el doctor ahí. Estamos hablando de una empresa de más de $500 millones, ¿verdad? Entonces, nomás para que tengan un dimensionamiento de quienes están diciendo, venga, esto hay que entrarle de una forma en donde se legitimiza el proceso de cambio como un habilitador, ¿sí? Entonces, nomás para que tuvieran ahí esos datos ahí adicionales de la información que ellos presentaban, adicional. Entonces, pues bueno, chévere, muchísimas gracias, Andrés, Carlos.